Que ese síndrome del quemado es ya considerado por la Organización Mundial de la Salud como una enfermedad laboral. Quien lo padece puede llegar a tener problemas serios de salud mental y, por tanto, la necesidad de acudir a psicólogos y psiquiatras. El también llamado burnout supone una situación de estrés crónico en el trabajo que se caracteriza por una sensación de agotamiento, sentimientos negativos y eficacia profesional reducida. Se cree que el nivel de quemado se sitúa en torno al 50% de los trabajadores. Eso sí, la calificación no entrará en vigor en España hasta el año 2022. Y esta mañana vamos a hablar de este asunto con José Ramón Moreno Miranda, es psicólogo, es coach, además profesor de la UNED en las carreras de Trabajo Social, Sociología y Psicología. Señor Moreno Miranda, gracias por acompañarnos esta mañana en Buenos Días Canarias. Hola, buenos días. Bueno, vamos a hablar del síndrome del quemado, ese burnout que también se le conoce en su versión inglesa. Bueno, ¿es fácil de reconocer sus síntomas? Sí, generalmente la Organización Mundial de la Salud lo que dice es que este síndrome está determinado por un estrés crónico, un estrés continuado que la persona no sabe resolver de forma exitosa. Y tiene estas tres características que acabas de nombrar. Una característica fundamental es ese agotamiento emocional, esa sensación de que nos falta energía, esa sensación de vacío, pues, esa sensación de cansancio. Y también hay otro que es ese cinismo, despersonalización, la actitud negativa hacia el cliente. Tengan en cuenta que este síndrome se da generalmente en aquellos trabajos que atendemos a personas. Dos áreas fundamentales, la de sanidad y otra la educativa. Fíjense la importancia que tiene. También en el comercio se suele dar, sobre todo imagínense en el tema de un camarero que tiene que atender y trabajar horas extras, etcétera. Entonces, claro, y después hay otra cuestión también, que es la falta de realización profesional, la idea de que soy ineficaz. Entonces, la primera sintomología leve es tener la sensación de que me levanto por la mañana y que no quiero ir al trabajo, que me siento cansado, que no me apetece ir al trabajo. A nivel moderado ya sentimos cierta irritabilidad, frustración, sensación incluso de miedo, de ansiedad, etcétera. Y a nivel extremo es cuando ya hay asesino laboral, abuso de alcohol, de cigarro, de café, de droga, etcétera. Entonces, la verdad es que, claro, en un inicio no es una enfermedad, por una situación... Entra como un proceso silencioso, ¿no? Claro, estamos hablando que la ansiedad es la enfermedad del siglo XXI. El gran problema es que como no tiene un nivel de activación alto, como puede ser el miedo, pues se produce ahí. Y también una cosa muy interesante de la ansiedad, que muchas veces la ansiedad es algo creado, es decir, yo tengo miedo a algo concreto, tengo miedo a un perro, tengo miedo a que una persona se me acerque con una pistola, pero la ansiedad es una creación mental, tengo miedo a volar. Hay la posibilidad de que yo pueda tener un problema volando, pero generalmente no es probable. Más probable tener un accidente conduciendo, pero claro, esas construcciones mentales que hacemos, pues nos crea estado de ansiedad, que muchas veces son construcciones mentales y ficticias. Estamos hablando de que se trata de un síndrome complejo, por lo que está diciendo el señor Moreno, pero que empieza desde la parte física, pero que luego se somatiza con un montón de, digamos, de diversas manifestaciones. No para todo el mundo será igual la parte física, ¿no? Es que fíjense que hay dos cuestiones fundamentales. Una es que tenemos que ver la parte individual, cada persona, hay personas, yo puedo ante un estímulo determinado, pues yo puedo sentir ira, y otra persona puede sentir miedo, y otra persona puede sentir tristeza, que a veces que suspende un examen. Pues nuestras reacciones emocionales son diferentes. Entonces, claro, desde el punto de vista psicosomático hay gente que dolor de cabeza, dolor de espalda, dolor de cuello, insomnio, palpitaciones, son muchos. A nivel, que a mí me interesa más, a nivel emocional, ansiedad, irritabilidad, frustración. Una de las cosas que estamos viendo, sobre todo ahora desde la psicología, es los niveles bajos de frustración. La gente no es tolerante a la frustración. Parece que tenemos que conseguir las cosas muy deprisa, si no nos sentimos frustrados. Y una de las cosas que nos piden las empresas, ¿por qué la gente tiene unos conocimientos técnicos y funcionales muy buenos, pero sin embargo competencias que son transversales, como puede ser manejar situaciones emocionales, estamos fracasando en eso? Yo creo que tenemos que intervenir mucho más en la inteligencia emocional. Y también otra situación que se está dando en las empresas. Me preocupa mucho en las organizaciones punteras, a medida que una persona está más arriba en la jerarquía, tiene que tener más dotes sociales y más inteligencia emocional.
No siempre ocurre, ¿no? No ocurre, ¿no? De todas maneras, tampoco muchas empresas dan la posibilidad de desconectar, porque esto de las nuevas tecnologías también ha hecho posible que mucho de ese trabajo nos lo llevemos a casa, ¿no? Claro, ten en cuenta que ocurre dos cosas. Las nuevas tecnologías están produciendo que las cosas ocurran mucho más deprisa. El conocimiento se está duplicando cada 18 meses. Esto es una barbaridad. Todo lo que existe en el mundo en 18 meses se duplica. ¿Cómo vamos a acceder a toda esa información? Entonces estamos en una situación de incertidumbre y tenemos que aprender a convivir con esa incertidumbre y esa situación novedosa. Y abundando lo que dice Estíbaliz, también es complejo uno tener una jornada laboral y luego continuarla en casa, porque es que muchos jefes no entienden que tú no leas un WhatsApp, aunque no estés en tu horario de trabajo. Claro. No debes, digamos que nos vamos llevando más carga de trabajo a nuestro tiempo de Claro, por eso es también una decisión tuya, porque tenemos que aprender a decir que no. Es decir, pensamos que somos superhéroes. A veces no es tan fácil, ¿no? Dependiendo de la empresa. No, también, porque al final nosotros nos tenemos que poner unos límites. Es decir, tenemos que aprender a escuchar y a hablar con empatía y con asertividad. Y la asertividad conlleva muchas veces decir lo que tú crees y lo que tú piensas. Eso, es decir, uno de los problemas que tenemos es cómo solucionamos los conflictos. Bueno, yo soy profesor de psicología del lenguaje y me estoy dando cuenta de que estamos utilizando el lenguaje como un arma para atacar y no para cohesionar. Entonces tenemos que aprender a escuchar, tenemos que aprender a pedir las cosas. Nosotros muchas veces lo que hacemos con las personas que vienen a nuestra consulta es reestructurar su forma de pensar, su forma de sentir, su forma de comunicar. Estamos utilizando el lenguaje de forma muy violenta y esto hace que las relaciones se compliquen, sean mucho más complejas. Entonces tenemos que aprender mucho más de la complejidad del ser humano y tenemos que aprender mucho más de cómo manejar nuestras emociones. Los estados emocionales son fundamentales. Bueno, ¿y qué le parece, señor Moreno, que la Organización Mundial de la Salud le haya prestado atención a este asunto, al síndrome del quemado, y lo declare, lo reconoce como una dolencia, una enfermedad profesional? ¿Para muchos puede resultar exagerado esta medida o estamos viendo que la incidencia es importante como para tratarla? Hay una polémica, incluso los psicólogos, hay psicólogos que dicen que poner la responsabilidad en el trabajador, es decir, al final tú no eres el que te adapta a la situación, pero claro, tenemos que analizar también la situación. Hay situaciones donde no te puedes adaptar. Si tú tienes que trabajar 15 horas, pues tendremos que poner límite a eso. Entonces, por un lado, fíjense que en el mismo gobierno de Canarias hay 2 unidades de prevención, para el área de salud y para el área educativa. Yo me gustaría saber qué realmente se están haciendo esas unidades de prevención. Creo que se tienen que intervenir más y que sobre todo políticos, empresarios, se tienen que dar cuenta que el trabajador, para ser más rentable, tiene que tener un equilibrio entre activación y descanso. Es decir, pensamos que a medida de más estrés, el trabajador es más productivo y eso es un error. El estrés y la activación funcionan y el rendimiento como una U invertida. A medida que va subiendo el estrés, yo voy rindiendo más, pero llega un momento, hay un umbral, donde a mayor estrés yo me siento totalmente, es decir, me siento que no puedo afrontar la situación. Entonces, tenemos que buscar ese punto de equilibrio. Y hay muchas ideas erróneas sobre cómo funciona un trabajador. Un trabajador siempre va a ser mucho más eficaz estando bien. Bueno, si le parece, José Ramón Moreno, vamos a escuchar lo que dice la gente en la calle, qué opina sobre el síndrome de quemado y a ver qué piensan, si ellos mismos también se sienten como tal. Vamos a escucharlo. Alguna depresión sí, pero no como el nombre del quemado. Cosas adversas a lo mejor. Conozco mucha gente que sí, he puesto de grandes responsabilidades, gente que quieras o no, incluso ellos mismos se meten en un bucle de estrés. Ansiedad, no dormía, vomitaba y estaba en contra de todo. En realidad no nos dan lo que realmente necesitamos cuando llevamos muchos años, que en realidad es tiempo libre, a veces ni siquiera es dinero. A veces la gente se termina quemando en los trabajos. ¿Entendés? Es mucho estrés, la gente siempre con prisa. Ya en una cuestión de dinero, tal vez lo que la gente necesita es esos niveles de tranquilidad en el trabajo, pero sí han surgido algunas palabras que ya hemos nombrado aquí, la palabra ansiedad, la palabra depresión, bueno, también hablan de estrés, incluso de no dormir, de otros Pero fíjense que también esto es importante, es decir, nosotros somos un ser integral, que muchas veces separar nuestra vida laboral de nuestra vida personal
Es decir, somos un todo. Entonces, cuando yo llego al trabajo, llego con una parte de lo que soy en mi vida privada. Y cuando voy a mi vida privada también llego. Lo ideal sería desconectar, pero esa mochila la tenemos siempre. Entonces, claro, fíjense que muchas de las cosas que nos ocurren en el tema de la ira, que hay dos emociones que están presentes en la sociedad actual, dos emociones que son negativas, la ira y el miedo. En el mundo político, en el mundo social, son las dos emociones que están más presentes. Claro, porque son emociones instrumentales. A través de la ira y el miedo yo consigo lo que quiero. Cuando un niño le pide la pelota a un amigo y no se la da, le pega y se queda con ella. Entonces, claro, desde el punto de vista ético, desde el punto de vista moral, es cuestionable. Pero desde el punto de vista práctico se consiguen muchas cosas a través de la ira y el miedo. Lo que sí tenemos que formar a la gente para ser conscientes de que estas emociones las tenemos que regular y que muchas veces también nos afecta a nosotros. Cuando yo tengo ira, cuando yo tengo miedo, cuando yo me siento estresado, hay una hormona que es el cortisol. El cortisol me sirve a mí para, si veo un león, salir corriendo, porque me va a activar para la acción. Pero no me sirve tener cortisol en sangre pensando que mi jefe es un mal jefe o mi compañero de trabajo no me hablo con él. Eso también genera una serie de bioquímica en nuestro organismo. Y hay que tener cuidado con ello, porque al final nos quemamos. Entonces hay una falta de competencia, de conocer cómo somos. Y yo siempre le digo a la gente, no te irrites con él, no lo hagas por él, hazlo por ti, por cuidar tu salud. Pues sentirse bien con uno mismo. Pues sí. Interesante esta entrevista. No tenemos tiempo para más. José Ramón Moreno Miranda, gracias por habernos acompañado esta mañana. Buenos días, Canarias. Gracias. Bueno, Y hasta gracias la próxima. Hasta la próxima ocasión.